Un primer aspecto que vamos a ver en este día de clase va a ser el golpe de Estado en Chile. El golpe de Estado de Chile hace mención, en realidad, como ejemplo, a todo lo que ha sucedido en el área de América del Sur, específicamente dentro de lo que es el Cono Sur. Estamos hablando de Chile, Paraguay, Bolivia, Brasil, Uruguay y también Argentina. Entre estos países, pues, ha habido distintos tipos de golpes de Estado, muchos directamente realizados por el caso de Estados Unidos. Les doy un aspecto bien rápido. La política de los Estados Unidos es cero socialismo en América Latina. Por eso estaba tan dura la pelea con Fidel Castro, pero al final de cuentas Fidel Castro y Cuba llegaron a ser socialistas hasta el día de hoy. En el caso de los otros países, pues Estados Unidos tiene una política de restringir todo tipo de socialismo para el año 1960, 70, 80. Y entonces, en el caso de los golpes de Estado que van a darse en estos países, tiene que ver con lo que tal vez ustedes conocen, en algún momento habrán escuchado, el Plan Cóndor. El Plan Cóndor es justamente los distintos tipos de dictaduras que se han impuesto en América Latina, específicamente en esos países que ya les he mencionado. Ahora, para entender el conflicto, vámonos al caso de Chile. Anótense la fecha de el golpe de Estado, 11 de septiembre de 1973. 11 de septiembre 1973, entonces, es la fecha que tenemos que recordar para el golpe de Estado de Chile. Vamos con algunos antecedentes. El presidente desde el año 1975, vayan tomando nota, desde 1971, 72, 73, es Salvador Allende, como están viendo el personaje que está a la derecha. ¿Ya? Entonces anótense el nombre del presidente de Chile, Salvador Allende. Él es un político socialista, fíjense el detalle, es socialista. Ahora, incluso su plan político de este personaje, anótense, era la vía socialista. ¿A qué está haciendo referencia la vía socialista? Hacer un tipo de socialismo, pero distinto a la de la Unión Soviética, distinto al estilo de China, tampoco es la de Vietnam, ni de Corea del Norte, ni tampoco la cubana. Es un tipo de socialismo distinto. Vamos a decir así en otras palabras, para que se me entienda un poquito mejor. Entre paréntesis pueden anotar, democrática. En realidad el socialismo a nivel mundial para esos años, ojo, para esos años, estamos hablando de los años 40, 50, 60, era dictadura, como habíamos dicho, el comunismo es dictadura. Pero en el caso de Salvador Allende, interesantemente dice, su política va a ser de forma democrática. Él llegó a ser presidente de forma electa, pues va a pasar un tiempo determinado, va a dejar el poder y luego nuevamente va a haber elecciones. Y si la población de Chile lo va a ratificar, pues va a seguir siendo presidente tal vez él u otra persona, pero van a seguir con el modelo socialista. Dependiendo. Primer año de gestión 71-72, pues ha sido muy interesante, muy buena en realidad en algún caso. Ha ido nacionalizando varias cosas, pero lamentablemente hay un país, como ya les di el antecedente, hay un país que no le encanta que Chile sea socialista, Estados Unidos. Ustedes buscan la información acerca del golpe de Estado de Chile y van a encontrar que justamente Estados Unidos ha intervenido de alguna manera a este golpe de Estado en Chile. Incluso después, posteriormente, le va a cambiar de economía. La economía ya no va a ser la del modelo socialista, sino el neoliberalismo de Inglaterra, el neoliberalismo que va a manejar Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos posteriormente, para que tengan una idea. Ahí está, vamos mencionando. Para el año 1972-73, ¿hasta qué punto habrá sido cierto? Lamentablemente la crisis económica en Chile ha ido avanzando.
no sé si directamente por culpa del gobierno de Chile, de Salvador Allende, lamentablemente ha ido escaseando muchos productos. No sé si alguna vez han visto el caso de Venezuela. Hace unos años atrás habían las personas haciendo fila justamente para que vaya haciendo compras, pero las compras se hacen lamentablemente de forma muy, muy pobre, es decir, utilizan un monto de dinero amplio, pero solamente con un pedazo de, ya sea leche, ya sea higiénico o agua embotellada, solamente podían comprar eso, haciendo un montón de fila y un montón de billetes. Entonces, en el caso de Chile, más o menos parece ser la misma rutina en el caso de escasez. Ahora, lo interesante está en esto, que no solamente hay escasez y lo negativo es que las personas, es decir, los movimientos sociales de Chile van a empezar a hacer bloqueos. Hay un dato muy interesante que es de los camioneros de Chile. Los camioneros de Chile, interesantemente, van a hacer bloqueos en las carreteras y van a impedir el paso de los productos. Y lo más interesante, estaba escuchando un documental sobre este caso, creo que era un documental chileno incluso, ellos mismos afirman que en realidad ha habido alrededor de 3 millones de dólares que los norteamericanos habían entregado de alguna manera, no sé si los empresarios chilenos han contribuido a esto, han entregado a estos camioneros y pues les han ido pagando para que hagan este tipo de detalles de bloqueos en las carreteras. Entonces, fíjense, no sé si había una escasez porque había una crisis económica o simplemente no querían que Salvador Allende siga siendo presidente. A inicios del año 1973, anótense, se va a desarrollar el tanquetazo. Otra vez les vuelvo a repetir, a inicios de 1973. Si mal no recuerdo, es febrero. Ya no tengo el dato ahorita, compañeros. Si no me equivoco, es febrero y se va a dar un intento de golpe de Estado contra Salvador Allende por esta crisis política, crisis económica y crisis social que se está dando en Chile. En el caso, como están viendo, Augusto Pinochet es el comandante de las Fuerzas Armadas de Chile para ese momento. Y este personaje lo que hace es defender a Salvador Allende. Defiende a Salvador Allende del tanquetazo. Ahí está. Entonces, se ha desarrollado este intento de golpe de Estado y salió en buena lid, vamos a decir, Salvador Allende, y finalmente ganaron pues los chilenos, la democracia chilena. Va avanzando marzo, abril, mayo y todo lo que les comenté, pues van a ir haciéndose más duro todavía la situación económica en Chile. Y vámonos a la fecha ahora sí que les he mencionado. El 11 de septiembre del año 1973, 11 de septiembre del 73, pues lo que ha sucedido es el golpe de Estado en Chile. Fíjense, ha sido tan duro el golpe de Estado, de esa manera como están viendo, ese es el Palacio de Chile, es decir, el Palacio de Gobierno. Se le conoce con el nombre de el Palacio de la Moneda. Y han tenido que literalmente bombardearlo para que Salvador Allende y sus distintos tipos de ministros y allegados tengan que renunciar a la posibilidad de continuar estando en el gobierno. ¿Quién lo va a desarrollar? Pues ya lo han visto, el mismo que lo salvó a Salvador Allende en el primer intento de golpe de Estado en el tanquetazo, es el mismo Augusto Pinochet que le va a dar el golpe de Estado en el año 1973, el 11 de septiembre. Habían esperado muchísimo, en realidad de esto se va a tomar el poder desde muy temprano. Las Fuerzas Armadas de Chile habían dicho que van a tomar el poder. Salvador Allende se ocultó al interior del Palacio de la Moneda y dijeron no vamos a salir porque somos el gobierno nosotros electo. Les mandaron distintos tipos de mensajes por radio hasta el Palacio de la Moneda y Salvador Allende decía que no se iba a rendir. Y le iban dando los ultimátum diciendo que si no sale del Palacio de la Moneda, pues iban a bombardearlo. Y literalmente hicieron eso.
Ahora, hay un detalle muy interesante. Años anteriores, en el año 1972, por ejemplo, 71-72, uno de los amigos de Salvador Allende, que era Fidel Castro, vino a Santiago de Chile y le había regalado un fusil ruso a Salvador Allende. Salvador Allende decía esta arma simbólica, pero en realidad no lo voy a utilizar porque en realidad la democracia, la vía chilena es distinta a la del socialismo en Cuba, que ha sido por guerrillas y todo el detalle. Volviendo al tema, el 11 de septiembre del 73 le volvieron a repetir a Salvador Allende que se rinda y no quería rendirse. Ingresaron los distintos tipos de soldados de las Fuerzas Armadas y como están viendo, pues la gente tenía que haber salido del Palacio de la Moneda y han ingresado muchos militares y habían algunos, si no me equivoco, un ministro del área de medicina y algunos más que estaban con Salvador Allende. Y en uno de los relatos, uno de los testimonios dice justamente, yo había escuchado o había visto que Salvador Allende no estaba con nosotros en la fila para poder descender a una planta abajo para rendirnos y que nos encarcelen o que nos saquen al exilio a los distintos tipos de ministros. Lo más grave del asunto está en que cuando vuelvo a subir a la parte de arriba, dice el personaje, veo que está fallecido, es decir, se ha suicidado Salvador Allende, con la misma arma que le había regalado Fidel Castro. Entonces, de esa manera falleció Salvador Allende en la toma del Palacio de Gobierno de Chile. Listo, ahí está. Así terminamos entonces con el caso de Chile. Como les vuelvo a repetir, el caso de Chile en realidad es muy, muy interesante porque en Bolivia, con el personaje Hugo Banzer Suárez, se vive más o menos algo así. Lo mismo en Brasil, con 3 presidentes militares, si no me equivoco. En Uruguay lo mismo, en Paraguay lo propio. Y ese es el plan Cóndor en el caso de Sudamérica. Lo que estamos viendo ahora, anótense, es la guerra afgano-soviética. La guerra de Afganistán contra los rusos. La guerra afgano-soviética. O a veces simplemente van a escuchar, tal vez aparezca, entre paréntesis coloquen, la guerra de Afganistán. A veces directamente se lo menciona así, la guerra de Afganistán, haciendo referencia a la guerra entre Afganistán y la Unión Soviética. Los años de la guerra afgano-soviética, anótense, las fechas específicas son el 25 de diciembre, 25 de diciembre del año 1979, 25 de diciembre de 1979, hasta el 15 de febrero, hasta el 15 de febrero del año 1989. Otra vez les repito, 25 de diciembre de 1979 hasta el 15 de febrero del año 1989. 10 años de conflicto. Les voy dando un antecedente a modo de narración, si quieren van a ir tomando notas sobre lo que les voy comentando, ¿ya? Ahí están viendo Afganistán en color amarillo y en color rosa justamente Rusia, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán, Turkmenistán, que son regiones de la Unión Soviética. Todo ese sector que están viendo y mucho más gigantesco, como ustedes ya saben, es la Unión Soviética. ¿Cómo inició todo el conflicto? Afganistán en los años 60, 70 era primeramente un país cerrado, es decir, de pensamiento árabe, musulmán, islámico, si quieren ustedes. Eso quiere decir que las mujeres no podían estudiar y los varones tampoco. Incluso las damas tendrían que estar con su velo respectivo, solamente tendría que verse los ojos de las damas.
y tenían menos derechos que los varones. Poco a poco en los años 70 ha ido abriéndose Afganistán para lo que va a ser la modernidad y las mujeres podían empezar a estudiar, los varones lo propio, habían más libertades y más derechos. Se estaba transformando Afganistán de un país árabe hacia un país un poco más moderno, al estilo de la Unión Soviética un poco más. ¿Cuál es el detalle interesante? Que así como se ha modernizado la sociedad, también se ha modernizado la política. Había una política de Afganistán que era simplemente repetir el mismo tipo de poder árabe, los varones al poder, las mujeres obedecen, e interesantemente ingresó las ideas del socialismo y del comunismo en Afganistán. ¿Qué quiere decir? Más libertad para las mujeres. A partir de ahí se ha ido generando una pelea política, un debate político en Afganistán de continuar siendo un país árabe al estilo antiguo, podemos decir, o ya comenzar siendo un país más moderno como en el caso de la Unión Soviética. E interesantemente, hubo elecciones, en Afganistán había elecciones, se estaba volviendo tantas las libertades que había democracia. El ganador era un partido político que era socialista. Ahora, cuando se ha tomado el poder, los socialistas interesantemente van a dar más libertades todavía, pero hay un detalle, ha habido un pequeño grupo radical de árabes que no les agradaba cómo es que estaban desarrollando lo que era la política en la Unión Soviética, perdón, en Afganistán. Era muy parecida a la Unión Soviética, por decir de alguna forma. Ahora, otro detalle interesante. Va a haber un momento en el cual el mismo gobernante de Afganistán, siendo afgano, llama a la Unión Soviética, es decir, llama al gobierno de la Unión Soviética, y lo que van a hacer los soviéticos es ingresar, como están viendo ahí en la imagen, ingresar tanques hasta el Palacio de Afganistán y cuidar justamente al gobierno de Afganistán, que es socialista. Como la Unión Soviética es socialista, pues entonces han ido cuidando al gobierno afgano, que también es socialista. A partir de ahí se ha ido radicalizando más la lucha de ese pequeño grupo que yo les decía que era radical y que era de tendencia netamente árabe, su política era árabe. Entonces ha ido acrecentando ese grupo más y más porque había desconocimiento del gobierno. Desconocimiento del gobierno porque en algún momento había una señora que decía lo siguiente, yo veía a mi gobierno completamente cuidado por los soviéticos, soldados que eran de altura alta, eran blancones, rubios, y yo no sabía qué estaba pasando en mi país, en mi propio país. Entonces el descontento ha ido creciendo más todavía. Ese pequeño grupo ha ido ampliándose y el poder del presidente de Afganistán ha ido decreciendo. Lo siguiente, una vez que sucede esto, pues la guerra va a ser entre la Unión Soviética, que está cuidando al gobierno de Afganistán, que es socialista, y Afganistán, el pueblo de Afganistán. Lo que hemos visto, compañeros, en el caso de Vietnam con Estados Unidos, lo mismo estamos viendo acá en Afganistán y la Unión Soviética. Un pequeño país, Afganistán, peleándose con una superpotencia, y pues va a ir desarrollándose muchas cosas en esta guerra. Primer detalle, anótense. Lo interesante de todo esto es Estados Unidos apoya con armas y estrategia militar a Afganistán. Otra vez, apoya con armas y con estrategia militar a Afganistán. Esto lo va a hacer Estados Unidos de forma, entre comillas, casi oculta. No lo va a hacer de forma directa para no generar un problema mayúsculo entre la Unión Soviética y Estados Unidos, como en el caso de Cuba. Entonces, simplemente lo hizo de forma oculta. Estados Unidos está apoyando con armas modernas, fíjense, y con
estrategia militar. Se va desarrollando el conflicto y el vencedor, pues, igualito que en el caso de Vietnam, es Afganistán. En el país afgano, pues, hay desierto, es todo desierto, o la gran cantidad de partes de su país es desierto, y en esos desiertos se movilizan mejor los soldados árabes que los rusos. Y con las armas modernas que le ha dado Estados Unidos, pues les hacen frente a los soviéticos y los van a derrotar en el año 1989, como ya hemos mencionado. Listo, fin de la guerra. El ganador, Afganistán. ¿Con ayuda de quién? Estados Unidos. No se olviden en este caso, Estados Unidos está. Él es el que la apoyó. Las consecuencias de esta guerra de Afganistán son muy importantes y muy interesantes, compañeros. Vamos a ir leyendo uno por uno. Fíjense, en el año 1992, cuando ya terminó todo el conflicto de la guerra afgano-soviética, se formó el Estado Islámico. Es decir, ha habido la toma del poder por parte del pueblo afgano, pero específicamente de ese grupito que yo les decía que eran árabes, y han formado lo que se llama el Estado Islámico. No es un grupo terrorista, ojo, es simplemente el nombre de un país, como cuando nosotros decimos Estado plurinacional, igualito, Estado Islámico le han colocado el nombrecito. Este todavía tenía algunos vistos de libertad, de derechos, pero fue pasando los años y fíjense, en el año 96, los talibanes, que es un grupo más radical de los árabes en Afganistán, tomaron el poder. En el año 96 cortaron todo tipo de libertades, no hay educación para las mujeres, tienen que volver a utilizar el velo, los varones si es necesario algunos se van a educar y la mayoría no. Se ha perdido muchas libertades y derechos. Fíjense lo que sucedió. Estados Unidos ha dado armas y estrategia militar a los afganos y se formó un grupo terrorista llamado Al-Qaeda. Y desde la perspectiva de los norteamericanos, fíjense lo que pasó el 11 de septiembre del 2001. El ataque terrorista, la caída de las Torres Gemelas en Estados Unidos. Si la versión de Estados Unidos es cierta de que ellos han armado y han dado estrategia militar a Afganistán, sin querer han ayudado a que se formen grupos terroristas en Afganistán y esos mismos grupos terroristas pues van a atacar a Estados Unidos el 11 de septiembre del 2001. Acuérdense de las dos Torres Gemelas entonces que han hecho caer, alrededor de 2.997 personas han fallecido, alrededor de 3.000 han fallecido en la caída de las dos Torres Gemelas. Y fíjense lo que ha hecho Estados Unidos, a partir del 2001 hasta el 2021, guerra de Estados Unidos con Afganistán. La Unión Soviética ya no está peleando, ahora está peleando Estados Unidos con Afganistán. Lo ha hecho por 20 años. 20 años de guerra, 2001 hasta el 2021. Y ustedes muchos deben recordar, habrán visto las imágenes del año 2021, cómo Estados Unidos se fue del país. Los terroristas, muchos de los grupos talibanes van a retornar al país de Afganistán y van a empezar a tomar distintas zonas, regiones de Afganistán, y los norteamericanos, porque lo había dicho Donald Trump, vamos a salir del país, y el 2021 justo en abril salen las tropas norteamericanas, y justo cuando están terminando de salir las tropas de Estados Unidos, los talibanes están retornando para tomar el poder. ¿Qué pasó mientras tanto el 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, cuando se estaba desarrollando la guerra? Hubo muchos fallecidos entre Afganistán y soldados norteamericanos, pero más adelante hubo un tipo de democracia. Estados Unidos había colocado a un gobernante y este era demócrata, es decir, apoyaba los derechos y las libertades de las personas. Las mujeres podían volver a estudiar, incluso podían ingresar a las universidades, igual los varones, había teatro, había danza, había todo tipo de eventos, las personas, las mujeres podían caminar sin velos, pero cuando está terminando este conflicto 2021, lamentablemente las personas se alarman porque los talibanes van a retornar con el mismo tipo de
perspectiva, hacer que no haya educación en el país. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Las personas han ido regalando literalmente sus bebés a muchos militares norteamericanos para que los saquen del país, y muchas otras personas han visto ustedes tal vez en redes sociales, se han ido colgando literalmente de los neumáticos de los aviones para ir de Afganistán hacia otro país. Fíjense, era lamentable lo que sucedió. Y fíjense lo que pasa, al año 2021 los talibanes pues al final recuperaron el poder en Afganistán. Al día de hoy, que es año 2023, compañeros, lamentablemente, ustedes pueden buscar en el YouTube esto, he ido viendo algunos videos documentales sobre Afganistán y lamentablemente la educación se ha cerrado nuevamente, solamente se permite la educación primaria para las niñas, para la educación secundaria está casi imposible, aunque digan en los noticieros que sí se está permitiendo. Ha habido muchos documentales que muestran la realidad de Afganistán y dicen que en realidad no hay educación para las mujeres, otra vez tienen que estar andando con velos. Había una pequeña protesta de las mujeres contra el gobierno de los talibanes hace unos meses atrás, y habían imágenes en las cuales los talibanes están disparando al aire simplemente para que las protestas no continúen. Entonces es un país lamentablemente casi dictatorial lo que está sucediendo allá en Afganistán. Entonces muchos están intentando salir. Como es casi un desierto, como les decía, están intentando salir a diferentes países y lamentablemente en el camino hay muchas personas que los están tratando muy mal a las personas, los toman como prisioneros incluso. Ese es el tipo de cosas que ha sucedido y está sucediendo en Afganistán. Vamos al tema final. Con esto cerramos la Guerra Fría. Subtítulo: La caída del muro de Berlín en Alemania. Caída del muro de Berlín. Entonces, con este acontecimiento termina la Guerra Fría. Ahorita vamos a dar la fecha de cuándo sucedió esta caída tan ejemplar, caída del muro. Pero vamos con los antecedentes. Van a ir tomando nota, compañeros, este es el último evento, esto es lo más importante, todo lo demás era importante porque ha sido sucedido en la Guerra Fría, pero esta es la culminación de todo. Para el año 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, fíjense lo que han hecho los aliados: ocupar el territorio de Alemania. Eso que están viendo en color verde, rojo, anaranjado y azul es Alemania. En color verde, fíjense, lo ha tomado el sector de Gran Bretaña. En color azul, pues Francia. En rojo, la Unión Soviética. Y dentro del color rojo está la capital de Alemania. Y en color naranja, pues Estados Unidos. No es que se han dividido el territorio en 4 partes. Lo que está sucediendo en realidad es simplemente están intentando controlar lo que va a ser el caso de Alemania. ¿Para qué? Para que el ejército alemán no se vuelva a reorganizar. Simplemente para eso. Ese es un primer detalle, fíjense, no se van a olvidar, supongo que ya la han sacado capturita, lo van a notar también. Alemania se divide en 4, pero en una división de control simplemente de el ejército alemán. Ahora, un detalle muy interesante, ahí está la capital de Alemania, lo estamos viendo ahí. De la misma manera, se ha dividido la capital de Alemania. Un sector va a ser tomado o controlado por Francia, otra por Gran Bretaña y otra por Estados Unidos. Pero los tres, fíjense, hay un dato muy interesante. Los tres son capitalistas. Como estamos en el contexto de la Guerra Fría, pues Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos son capitalistas. El único que no es capitalista es la Unión Soviética, por eso está a un costadito de lo que va a ser la capital de Alemania, Berlín. Incluso se ha dividido la capital, fíjense, en Berlín Oeste y Berlín Este.
¿Qué pasa cuando sucede esto? Literalmente, anótense, se divide el país de Alemania en dos sectores. Como la capital está tomada por los rusos, fíjense ustedes, ahí esta imagen muestra muy bien, ahí donde ven los pequeños colores rojo, naranja, verde y azul, esa es la capital, y todo alrededor está ocupado por el ejército de la Unión Soviética. Les vuelvo a repetir, entonces se dividió Alemania. Anótense, es muy facilito la división de estos dos países en Alemania Occidental y Oriental. Hay una Alemania Occidental cuyo nombre tiene, por si acaso, anótense entre paréntesis, República Federal de Alemania. Les repito nuevamente. Se llama Alemania Occidental, así en palabras más sencillas, pero tiene este nombrecito, República Federal de Alemania. Ojo, es una república federal. Segundo, el otro país se llama Alemania Oriental. Y esta Alemania Oriental tiene también un nombre, anótense, República Democrática Alemana. República Democrática Alemana. Fíjense, es muy interesante confundirse ahí. En realidad, la Alemania Oriental, que tiene el nombrecito de República Democrática, hay dictadura. Y a la inversa, la República Federal, ahí sí hay democracia de verdad. Hay elección, por lo menos, de presidente, de canciller. En la otra Alemania no hay posibilidad de democracia, hay dictadura. ¿Por qué? Porque es una parte socialista. Como están viendo ahí la imagen, nuevamente nos vamos a la imagen. Fíjense Berlín. Así como se ha dividido el país en dos partes, también la capital está dividida en dos partes, controlada por una parte por los aliados y se llama Berlín Oeste. Todo ese sector es capitalista. Y Berlín Este, todo ese sector es socialista. ¿Por qué les aclaro tanto esto? Porque en realidad Estados Unidos va a tratar de ayudar a la población de Alemania, específicamente en la capital, pero los rusos van a impedir ingresar con camiones para ayudar a las personas que se están muriendo literalmente de hambre. Lo que los norteamericanos van a hacer es llevar medicamentos, alimentos hasta Berlín Oeste en aviones. Van a hacer una especie de pista y van a ir aterrizando ahí para poder dar alimento a las personas de Alemania, por lo menos en la capital. Ahora, hay un detallito muy interesante. En el sector donde están viendo ustedes Berlín Oeste, ahí es donde se daba alimento y se daba una especie de bono. Se les regalaba un monto de dinero para que las personas puedan gastar en lo que quisieran al interior de Berlín Oeste. ¿Qué pasa con la otra parte, la de Berlín Este? Las personas que vivían en el Berlín Este, pues se trasladaban a Berlín Oeste para poder tener alimento de Estados Unidos y ese bono para cobrarlo y gastarlo posteriormente. Una vez que hacían eso, pues retornaban nuevamente a su lugar de origen, que es Berlín Este. ¿A quién les desagradaba eso? Pues a la Unión Soviética. Los rusos no estaban contentos con que los estadounidenses iban a ayudar con alimento a Berlín Oeste y de paso hacer que las personas de Berlín Este se trasladen hasta ahí. Entonces, literalmente lo que han hecho es, como están viendo compañeros, es construir un muro. Han construido literalmente lo que se llama el muro de Berlín, por eso es que tiene ese nombrecito. Fíjense, la construcción de la separación de la ciudad Berlín en dos se ha dividido literalmente. Los han encerrado a los de Berlín Oeste. Les vuelvo a mostrar la imagen anterior. Fíjense, en color rojito está margeneado justamente Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, todo ese sector. Y está en francés, Le Mur, dice, el muro de Berlín. Justamente todo ese sector es el muro de Berlín. Los han encerrado los rusos al interior de Berlín Oeste, a esa parte de la capital.
¿Cuándo han comenzado la construcción? Pues lo hicieron, ahí está la fecha, 13 de agosto del año 1961. No se olviden, 13 de agosto del año 1961. Hay algunos testimonios que dicen, el muro no estaba ahí el día anterior. Me despierto, me levanto y veo un muro construido ahí. Lo hicieron de forma tan rápida, tan violenta, que en algún caso, lamentablemente, ni las personas han tenido tiempo de unir familias, unir amigos, y han tenido que, lamentablemente, dividirse muchas familias, familiares, amigos, compañeros, etc. ¿Cuánto tiempo va a durar? Como ya están viendo la imagen, pues hasta el año 1989. Son alrededor de 30 años que está en pie el muro de Berlín. En esos 30 años, pues se está desarrollando lo que ya les dije, la guerra de Corea, la guerra civil griega, se está desarrollando las guerras de los misiles, en el conflicto de los misiles, y otras más. Vamos a mencionar un detalle antes de volver a repetir esa fecha última que vamos a verla más adelante. Anótense el año 1986. Para el año 1986, interesantemente, estos dos personajes van a hacer lo que ninguno de los presidentes de Estados Unidos y la Unión Soviética ha hecho. Formalizar un acuerdo, anótense, el año es 1985, como les repito, 86, perdón, y les repito, Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos, como están viendo, y Mikhail Gorbachev de la Unión Soviética, hacen lo siguiente, anótense, bajan la competencia a nivel mundial. Es decir, bajan la competencia de las dos superpotencias. Bajan la competencia a nivel mundial. Para el año 86, entonces, los dos países están de acuerdo en que ya no tiene que haber tantas armas nucleares, ya no tiene que haber la posibilidad de pelear tecnológicamente, científicamente, ni siquiera en cuestiones de economía, capitalismo, socialismo, ni siquiera en términos de democracia o dictadura, y van bajando poco a poco la intensidad de su competencia, de su pelea entre las dos potencias. No, no olviden, el contexto es 1986, 87, 88, 89, fíjense, son los años 80 y Estados Unidos no tiene ningún conflicto directo, pero la Unión Soviética lamentablemente lo que está viviendo es la guerra de Afganistán. Dijimos que la guerra de Afganistán ha sido 1979 hasta el 89, 10 años de conflicto, entonces la Unión Soviética está perdiendo, vamos a decir así, protagonismo a nivel mundial justo porque se está peleando con Afganistán. ¿Qué es lo interesante acá? Que Estados Unidos va a apoyar a Afganistán y pues va a derrotar a la Unión Soviética. Y justo para ese tiempo la gente está ya cansada de casi 30 años del muro de Berlín en Alemania. Entonces la gente dice, hay que hacer que el muro ya no exista. El presidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, y el presidente de la Alemania Democrática, la Alemania Oriental, como habíamos dicho, se reunieron. Una vez que se reunieron ambos presidentes, han hecho lo siguiente. Una negociación de qué hacer con el muro de Berlín. Por lo menos la idea está en que la Unión Soviética dice, no quiero destruir el muro de Berlín. Sí va a haber posibilidad de que los alemanes puedan pasar de un lado al otro lado del muro, sí hay posibilidades, pero con documentos. ¿Por qué les digo esto? Porque hace varios años, en esos 30 años, muchas personas han intentado pasar el muro y han fallecido.
está lleno de guardias, está lleno de minas terrestres y han lamentablemente fallecido muchas personas. Incluso hay otras personas que van a viajar todo alrededor de lo que va a ser la Unión Soviética, van a pasar a diferentes países para llegar recién a poder ingresar al otro lado del muro. Entonces, para hacer papeles falsos seguramente y todo eso. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? El nombre del personaje es Gunther Schabowski, es el vocero oficial de la reunión, ¿ya? No se van a olvidar, anótenlo incluso. Gunther Schabowski. El personaje, les vuelvo a repetir, es miembro de lo que es la Unión Soviética y es vocero. Él tendría que estar en toda la reunión, escuchar todo lo que se está debatiendo y pues al final él va a salir a los medios de comunicación a dar su informe diciendo que lo que se está quedando entre la Alemania Oriental y la Unión Soviética va a ser un acuerdo de tales expectativas. Lo más anecdótico, lo más curioso, lo más chistoso, compañeros, es que Gunther Schabowski no está en la reunión. Va a llegar cuando está finalizando la reunión. El presidente de la Unión Soviética con el presidente de la Alemania Oriental están debatiendo, discutieron, debatieron y al final dijeron, sí, se va a abrir un paso, seguramente en un tiempo determinado, de Alemania, perdón, de Berlín Este hacia Berlín Oeste, pero interesantemente Gunther Schabowski no sabe nada de lo que han debatido. Llega a la reunión y lo que sucede es que simplemente le entregan un papelito. En el papelito anotado qué es lo que habían acordado los dos presidentes. Nada más. Apurado, Gunther Schabowski se va a los medios de comunicación, todo tipo de prensa, radio, televisión y periódico, y le van haciendo distintos tipos de preguntas. Una pregunta bien sencilla, pues seguramente habrá sido la de qué es lo que han acordado en la reunión. Y Gunther Schabowski dijo, ahora sí se puede pasar de Berlín Este hacia Oeste con documentación. Pero fíjense el nombre ahí debajo, dice el periodista Ricardo Ergman. Es un periodista italiano, por si acaso, Ricardo Ergman, y este personaje le hace una pregunta fulminante a Gunther Schabowski. Lo que le va a preguntar es, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo se va a poder pasar de un lado al otro lado de la capital? De este a oeste. Y lo más chistoso es que en el papelito no aparece, porque no le habían anotado desde cuándo se iba a pasar el muro. Entonces Gunther Schabowski, para salir del problema, simplemente dijo, esto se va a hacer de inmediato. Cuando dijo de inmediato, pues la prensa, radio, televisión y periódicos salieron y fueron a publicar todo y dijeron, a partir de hoy, ¿y qué día era, compañeros? Para que tengan la idea. Era 9 de noviembre de 1989, como están viendo la imagen. Ese 9 de noviembre de 1989, la prensa sacó la información diciendo que a partir de hoy pueden pasar los alemanes de este hacia oeste con documentación. Y la gente se agolpó. Lamentablemente nadie sabía que era ese día. En realidad seguramente esto se iba a hacer con calma, tal vez de un mes, de una semana, pero como los medios de comunicación y como Gunther Schabowski dijo de inmediato, pues todos los alemanes llegaron a ese punto y empezaron a intentar pasar al otro lado. Le han entregado documentos, pero los soldados que están cuidando el lugar no tenían ningún tipo de información. No sabían que iba a ocurrir esto. Y a medida que va pasando el tiempo, pues más multitud de gente iba ingresando, al área de la puerta del muro de Berlín, y lamentablemente los soldados no saben qué hacer. Hasta que en algún momento se desborda todo, la gente empieza a pasar de un lado al otro lado del muro, y ojo, sin documentación. ¿Qué quiere decir? Que el muro ya no es importante. La gente empezó a pasar de un lado al otro, y pues lo que va a hacer simplemente es toda la noche del 9 de noviembre, estamos hablando de las 7 de la noche, 8, 9, 10,
11, 12, 1 de la madrugada, 2, 3 de la mañana, hasta 5, 6, 7 de la mañana, como están viendo, la gente está destruyendo el muro de Berlín porque ya no es importante. Si la gente ha pasado sin documento, pues ya no sirve el muro. Y literalmente esto hicieron el 9 hasta el 10 de noviembre, es decir, toda la madrugada. Posteriormente se va a ir destruyendo partes del muro en diferentes sectores de Berlín, pero ya han comenzado a destruir el muro. Fíjense, ahí está la imagen clarita, la gente alegre, enardecida. ¿Qué es lo que va a suceder como consecuencia de la caída del muro de Berlín? Esto es lo más importante, compañeros. Anótense, hay 3 cosas importantes que van a suceder. Número 1, anótense. Reunificación de Alemania. Reunificación de Alemania. ¿Qué estamos diciendo acá? Que la Alemania Oriental y la Alemania Occidental se van a unir en un solo país, nuevamente como antes. Por eso es que, como siempre les digo, ustedes habrán nacido simplemente escuchando una sola Alemania. En los años 80, pues lamentablemente habían 2 Alemanias, incluso para los partidos de fútbol de los mundiales habían 2 tipos de Alemania. Pero en este caso, a partir del 89 para adelante, solamente hay una Alemania, un solo gobierno. Segundo detalle, anótense, el segundo punto va a ser el siguiente. Fin del socialismo real. Fin del socialismo real. ¿Qué estamos diciendo? Que en realidad el socialismo ya no tiene peso, ni político ni geopolítico. ¿Por qué? Me refiero a que ha perdido la Unión Soviética con Afganistán en el 89 y en ese mismo año el muro que no querían derribarlo los soviéticos, pues lo derribaron los alemanes. Y los de la Unión Soviética no hicieron nada. En otro tiempo la Unión Soviética hubiese ingresado con sus tanques y hubiese retomado la capital de Alemania, pero ya no eran esos tiempos. Entonces lo que hicieron los rusos es simplemente dejarlos libres a los alemanes. Y tercero y último, más importante, fin de la Guerra Fría. Con este acontecimiento de la caída del muro es que se aprecia el fin de la Guerra Fría. Ya no existe más la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Quién ganó? Pues ganó Estados Unidos. El muro simbólicamente representa que el socialismo ha caído, que el socialismo ya no es importante. El capitalismo había vencido a la Unión Soviética. Entonces, compañeros, a partir del 89 no hay más Guerra Fría. Hay un dato más, pensé que lo tenía ahí en la imagen, un dato más, compañeros, para terminar. Anótense, el 25 de diciembre del año 1991, otra vez, 25 de diciembre de 1991, se va a dar la orden de disolución de la URSS. En realidad esto se ha ido desarrollando hace mucho tiempo, del año 90-91, pero el 25 es la culminación de todo. Ese día, en Navidad, justo, fíjense, 25 de diciembre, se va a disolver la Unión Soviética en papeles. De verdad, cuando se disuelve, es el 26 de diciembre, es decir, el día siguiente. Como siempre les digo a los compañeros, a modo de broma, como regalo atrasado de Navidad para los norteamericanos, el 26 de diciembre se disuelve totalmente la Unión Soviética. Ya no existe como país la Unión Soviética. Se divide, anótense, en 15 países, 15 repúblicas nuevas. La más conocida hasta el día de hoy, todos ya la conocen, la Federación Rusa. Pero los otros son países un poco menos conocidos. Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Lituania, Tayikistán, Turkmenistán, una sí que conocemos, Ucrania, Bielorrusia, Estonia, Moldavia, Kazajistán
y otras más. Son 15 países entonces en que se va a dividir la Unión Soviética y con eso termina la Guerra Fría. Con eso terminamos, compañeros, lo que va a ser el caso de la edad contemporánea. No ha terminado la edad contemporánea porque la seguimos viviendo, hemos dicho. El día de mañana, compañeros, vamos a ir viendo si tenemos posibilidades, vamos a ver si tenemos el tiempo. Tenemos 4 días más. Vamos a ver si podemos ver alguito de la Segunda Guerra Fría que les había comentado, o si no, nos vamos a meter al tema directamente de Historia de América. Tenemos 4 clases para desarrollar la clase de Historia de América. Es bien importante. Este tema es muy importante porque habla sobre el descubrimiento de América, las culturas antiguas, los aztecas, los incas y demás, y vamos a ir desarrollando qué ha sido la conquista en América. ¿Para qué? Para darnos paso a lo que después, posteriormente, va a ser Historia de Bolivia. ¿Ya? Entonces, con eso habríamos concluido, compañeros, el tema del día de hoy. Espero que no hayan dudas, espero que todo haya sido comprendido y nos vamos a ver el día de mañana. Bendiciones, compañeros.